Podemos tomar nosotros en nuestros días. Amén, hermanos. Capítulo 29, versículo 1 del libro de Segundo de Crónicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios, su bendita y poderosa palabra dice así: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Incline su rostro, ayúdame a orar para que en el nombre de Jesús de Nazaret del Espíritu Santo haga lo que el propósito de Dios ha enviado a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor bien amado, por el grande amor que tú nos tienes, que hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has bendecido, Ebenezer, hasta aquí nos mantienes con vida, Rey de la Gloria. De corazón te agradecemos, mi Rey amado. Ahora, Padre, glorifica tu nombre una vez más, para que en el nombre de Jesús de Nazaret, tú sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros. La obra que Él comenzó en nosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga por su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, ilumina nuestro pensamiento, pero para que podamos entender tu bendita palabra, Señor amado. Ponemos en tus manos este servicio, esta prédica, en el nombre de Jesús. El pueblo dice, amén, amén, amén. ¿Puede tomar su lugar, mis amados hermanos? Primeramente, estoy muy agradecido con mi Dios Todopoderoso de que me alcanzó, de que alcancé misericordia. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, siendo antes un hombre blasfemo, con vida desordenada, con una vida que no sabíamos ni para dónde íbamos, pero vino Dios en su grande misericordia, tocó nuestra mente, tocó nuestro corazón, acudimos al llamado, permanecimos en él. Y yo, especialmente hoy, este día, 1 de febrero, le doy gracias a Dios por mis felices 70 años que hoy estoy cumpliendo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Aleluya. Es un grande privilegio. Amén. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 14 del libro de Job, nos dice que los días que vamos a estar en esta tierra, Dios ya los tiene determinados. Solo que algunos se van antes de tiempo. No porque Dios sea malo, sino por la desobediencia del ser humano. Pero Dios ya determinó los días que vamos a estar en esta tierra. Y si es para servirle a Él, mucho más, hermanos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Alabanzas al Rey. Gloria al que vive por toda la eternidad. El rey Ezequías, el rey reformador. Como introducción a esta prédica, voy a decir que la vida del rey Ezequías, desde niño, él estuvo viendo la maldad, porque su padre, el que reinó antes, el rey Acaz, la palabra de Dios dice que él no hizo lo recto delante de nuestro Dios, que era un hombre que él mismo quitó todo, él mismo dice que cerró el templo, cerró las puertas del templo y la gente se descarrió porque él buscó a los Baales, él buscó otros dioses. El rey inclinó a que el pueblo, el rey Acaz, el papá de Ezequías, inclinó al pueblo a que adoraran otros dioses. Así fue su infancia de este rey Ezequías. Por eso, cuando empezamos esta prédica aquí, lo que leímos menciona el nombre de su madre Abías, porque se entiende que la mamá, que era hija de Zacarías, de un sacerdote, fue la que le enseñó al niño. Aunque el papá andaba tras otros dioses o cosas que no le agradan a Dios, la madre allí instruyendo al niño Ezequías, para que cuando él ya fue grande, cuando él estuvo ya en el reinado,
dice lo que leímos, que él de 25 años empezó a reinar e hizo lo recto delante de nuestro Dios. Pero ¿cómo si su padre era malo? Allí no entendemos los caminos del Señor, porque mire, después su hijo Manasés también fue malo, y él solamente hizo lo recto delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ya no depende de Dios, sino depende del ser humano, si obedece o es rebelde. Ya no depende de Dios, ya Dios ya lo hizo todo. Cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, cuando él dijo consumado es, ya está pagado todo. Ya todos primeramente dice, todos los que en él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Habló de la salvación, pero luego habla también, mis amados, de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer en esta tierra? ¿Con qué propósito Dios nos envió a esta tierra? No creo que nos envió así nada más, que nacimos nada más así por nada más, no. Dios envió al ser humano con un propósito en esta tierra, donde tú y yo tenemos que saber, descubrir con qué propósito me enviaste a esta tierra, Señor. ¿A qué vine yo a esta tierra? ¿Por qué me enviaste? No sé si usted se ha hecho ese autoanálisis. Señor, ¿a qué me enviaste a esta tierra? ¿Cuál es tu propósito? El Salmo 139 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo se va a cumplir? A través de mi obediencia, a través de que yo cumpla los mandamientos de nuestro Dios. Pasó con este rey, la madre lo instruyó. El libro de Proverbios 4:3, allí también el rey Salomón, hablando, dice, sí, dice, yo fui formado por mi padre, pero mi madre me instruyó delicadamente, porque las mamás así son, por naturaleza. Los hombres somos más, se puede decir que somos más estrictos con los hijos, pero la mamá no. Y el rey Salomón lo confirma. Dice, fui delicadamente instruido por mi madre. Mi padre sí me enseñó, dice, pero mi madre delicadamente. Ahí lo lee en su casa, 4:3 de Proverbios. Es el rey Salomón dando un testimonio ahí de la vida, de cómo fue formado él. Así que el rey Ezequías, Dios le dio esa luz, Dios le dio ese brillo para que hiciera lo recto delante de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor. Sígame, ahí estamos en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29. Leímos solamente hasta el 2. Allá en el 1 es donde menciona a la madre. En los reyes, la mayoría de todos los reyes, en ninguno mencionan a la mamá, solamente mencionan el nombre del padre, hijo de Zacarías, hijo de Abías, a los padres solamente. Pero es muy raro, como en este caso, que mencionaran a la mamá. Por eso, porque la mamá lo instruyó. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendiga a esas madres, esas abuelas que instruyen a los hijos, a los nietos. Amén, que los guían por el buen camino. Alabanzas al rey, aquí está un gran ejemplo de ello. En el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué fue lo primero que hizo? Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Gloria a Dios. Su padre acá cerró las puertas. El pueblo se desvió. El pueblo se fue tras de otros dioses. En ese entonces el reino de Dios ya estaba dividido. Estaba el reino del norte, que es el reino de Israel, y estaba el reino del sur, que es el reino de Judá, que es donde estaba este rey, en el reino del sur, donde la capital era Jerusalén. En el reino del norte la capital era Samaria, donde hubo muchos reyes malos ahí, como el rey Acab. Ahí estaba Jezabel, en el del norte, donde la capital era Samaria. Y recordemos que las tribus estaban repartidas, pero cuando hubo esa división, 10 tribus se fueron para el norte, para lo malo. Miren, imagínense, lo más atraído para el ser humano. Y solamente 2 tribus se fueron para el reino del sur, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Solamente 2 tribus. Pero en estas tribus es donde el rey Ezequías empezó a reinar. Y dice la palabra del Señor, aquí lo que leímos, que él abrió las puertas del templo para que se hicieran nuevamente cultos,
porque ya el pueblo ya no hacía servicios a nuestro Dios, ya cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahora Él vino a reformar, así como tú y yo en nuestra vida, que era desordenada, vino Cristo, hizo un altar en nuestro corazón y empezamos a reformar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios, denle la gloria al Rey. Abrió las puertas de la casa de Jehová y ¿qué más hizo? Las reparó. Fue lo primero que hizo. Va a hacer una limpieza de todo lo que habían metido allí, lo que estaba descuidado, empolvado, la mesa de los panes de la proposición, todo estaba descuidado. Versículo 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Mire, lo primero que hizo fue limpiar el templo y luego a los sacerdotes, a los levitas los mandó llamar, que ellos ya no estaban haciendo nada. Ellos solamente vivían allí, en Jerusalén, ahí vivían en Judá, allí en lo que es los dos reinados, y los mandó traer de sus casas. Dijo, ya nuevamente se van a empezar a hacer los servicios, se van a empezar a hacer los cultos, vamos a adorar a Jehová, vamos a hacer sacrificios a Él nuevamente, vamos a recomenzar, porque se le llama al Rey reformador. Amén. Y varios capítulos de la Biblia están escritos acerca de este rey Ezequías. Lo menciona también el profeta Isaías, porque fue contemporáneo del profeta Isaías, este rey. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego hizo llamar a los levitas, a los que iban a hacer los cultos, las predicaciones, a los que iban a cantar alabanzas, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿qué dice? La inmundicia. Quiere decir que ya habían metido inmundicia al santuario de nuestro Dios Todopoderoso, donde sabemos que Él es santo, que Él es santo. Por eso Él mismo dice, sed santos, porque yo también soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Imagínense, ya no había temor, ya no había reverencia, usaban el altar como cualquier cosa, había inmundicia, y es lo que Dios quiere, que en este tiempo nosotros también limpiemos la casa de Jehová, que no haya inmundicia, principalmente en nosotros que somos templo del Espíritu Santo, sacar toda la basura, toda la inmundicia, limpiar nuestro templo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Y luego dice el versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Aquí está, mire la palabra. Ya no había reverencia en el altar, ya no querían saber nada de Dios, le volvieron las espaldas. Ahora no lo dicen con sus palabras, pero con sus hechos. Gente que toma como poco valor las cosas de Dios, con una indiferencia, le vuelven las espaldas a nuestro Dios, cuando que sabemos que de Él provienen todas las cosas. Aún nuestra propia vida depende de Él. Amén. Dele la gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Alabanzas a Jehová. Dice el versículo 7, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Apagaron las lámparas. Recordemos que el candelero era una orden divina que dijo que por estatuto perpetuo las lámparas del candelero nunca se iban a apagar en el altar de Dios. Y aquí dice, apagaron las lámparas. No les importó ese mandato, ese decreto que ya estaba establecido. Ahora sabemos que en nuestro tiempo la luz es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa no se apaga nunca. Aleluya, gloria a Dios. Porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí permanece no estará en tinieblas,
sino que será en él la luz de la vida. Y el mandato divino es que esa lámpara debe estar encendida todos los días, todo nuestro caminar cristiano, toda nuestra vida. El altar de Dios, que es nuestro corazón, esa lámpara, ese fuego de Dios, todos los días tiene que estar encendido. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Apagaron las lámparas. ¿Y cuál fue la consecuencia? En el versículo 8 viene la consecuencia. No nada más es, no pasa nada. Mire lo que dice. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Turbación es confusión, execración y escarnio es burla. La gente se burlaba de ellos, porque dicen, ¿dónde está su Dios? Mira cómo los tiene, pero no era por causa de Dios, era por causa de la desobediencia, la rebeldía, que ya no buscaron a Dios, eran objeto de burla de las demás naciones. Imagínense, por apagar las lámparas, por no consagrarse a nuestro Dios Todopoderoso. Pero cuando vino el rey Ezequías, él vino a traer esa reformación, abrió las puertas del templo, llamó a los levitas, la palabra del Señor. Vamos a seguir leyéndola, hermanos. Gócese juntamente conmigo. Gloria al que vive. Alabanzas a Jehová. Ahí les dijo a los levitas, santifíquense. Y después da una serie de nombres de todos los levitas que se santificaron. Y vamos para el versículo, bendito sea nuestro Dios. Versículo 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Toda esa inmundicia, toda esa basura que había en el templo fue sacada y la llevaron al torrente de Cedrón, dice, porque en otros capítulos habla de que hicieron polvo todo eso para que no lo volvieran a hacer. Lo volvieron y lo echaron al río, al arroyo ahí, que se deshiciera. Esto da a nosotros, mis amados, un ejemplo de que nosotros cuando llegamos a Cristo, cómo llegamos llenos de inmundicia, llenos de basura. Y es necesario que todo eso lo saquemos de nuestro templo, mis amados hermanos, para que jamás vuelva. Denle la gloria al Señor, hermanos, aleluya. Santo de la gloria, al limpiar nuestra casa. Dígale al que está a su lado, limpia tu casa. Pero no vas a llegar barriendo ahí, no, tu cuerpo, tú eres la casa del Señor, el templo de Dios. Amén, mis amados hermanos. La Biblia eso lo establece, que somos templo del Espíritu Santo. Y en ese templo el fuego tiene que estar, la luz tiene que estar limpio en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Eso lo teníamos que leer. Versículo 20. ¿Ya lo tenemos? Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron, esto me llamó mucho la atención, presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que les ofreciesen sobre el altar. Amén. Aquí me detengo un poquito, mis amados hermanos. Sabemos que el número 7 es el número completo de Dios. El número 7 aparece muchas veces en la Biblia como el número de Dios. El 7 es el número completo de Dios. Amén, mis amados hermanos. Sacrificaron 7 bueyes, 7, dice la palabra, 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos. Todos simbolizan diferentes ofrendas. Se da cuenta que lo primero que le ofrecieron al Señor cuando ya se abrió el santuario, cuando comenzaron a hacer otra vez los cultos, lo primero que le ofrecieron al Señor fue una ofrenda. ¿Cuántos dicen amén?
y es lo que menos el hombre, imagínense el enemigo en el pensamiento, lo que menos el ser humano, pero solamente que haya llegado a otro nivel, cuando ya entendió, sabe que primero es la ofrenda. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Primero, ya que está limpio el templo, ofrecieron las ofrendas. Después sigue diciendo la escritura, porque esto fue de parte del rey solamente, pero después el pueblo vio, después el pueblo entendió, y el pueblo dice que trajo ofrendas al templo, a la casa de Jehová de los ejércitos. Trajeron, dice la palabra del Señor, que trajeron 6,000, imagínense, 6,000 toros para sacrificarlos. Eso ya dice la Biblia, que el pueblo generosamente trajo 6,000 bueyes, o sea, 6,000 toros, y trajo 3,000 ovejas. Y que aquí sigue diciendo, mis amados hermanos, esto ya fue por parte del pueblo de Dios. Imagínense, para sacrificar 6,000 toros. Y la Biblia aquí dice que los sacerdotes eran pocos, que necesitaban ayuda. Los levitas, que eran los únicos que estaban autorizados para ofrecer el sacrificio, eran pocos, no cualquiera. Si no, cualquiera dice, hey, compa, ven, ayúdanos. No, solamente los levitas eran los que estaban autorizados. Por eso, cuando el que participa en el altar tiene que estar consagrado, tiene que estar santificado, para que Dios respalde cuando están haciendo su función. No es a cualquiera de poner un líder, porque si pones un líder, un neófito, el enemigo va a atacarlo, no va a tener cómo defenderse. Los estamos librando de consecuencias fatales. Tienen que ser personas autorizadas por Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle la gloria al Señor. Aleluya. Sigue narrando aquí este precioso capítulo. Sigue narrando de cómo sacrificaron, todo lo que hicieron. Allí estaba el profeta, ahí estaba, dice la palabra del Señor, que ahí estaban los levitas y estaban los instrumentos, todavía estaban los instrumentos del rey David. Y habían pasado generaciones, pero ahí dejó los instrumentos. Acuérdense que David era un adorador por naturaleza. Él ya no sabía ni qué hacer ni qué inventar para adorar a Dios. La Biblia dice que él inventó instrumentos de música. Era tanto su amor de adorar al Señor que hasta inventó instrumentos. Y aquí estaban los instrumentos de David. Busca el versículo 26. Gloria a Dios. Quiero que se dé cuenta la secuencia que lleva. Primero abrió las puertas, sacaron la basura, la inmundicia. Luego le dijo a los levitas, a los sacerdotes, que se santificaran. Empezó la ofrenda, el holocausto, el sacrificio, y luego vino la alabanza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mira la hermosa secuencia que lleva. Aleluya. Versículo 26. ¿Ya lo tenemos? Y los levitas estaban con los instrumentos, ¿de quién? De David. Y los sacerdotes con trompetas. 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Versículo 28. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Imagínense el primer culto, ya con el rey Ezequías, cómo había esa algarabía, cómo había ese gozo. El pueblo sí quería adorar a Dios, pero no tenían las puertas cerradas. Había una ley, había un decreto, como hay naciones ahorita que hay decretos que prohibido leer la Biblia. Así estaba con el rey Acaz, pero vino este rey temeroso de Dios, apartado del mal, y empezó. El que gobernaba toda una nación empezó primero a abrir las puertas, sabiendo que de lo alto viene nuestro socorro, sabiendo que sin Dios no podía gobernar, sabiendo que sin Dios iba a ser un desastre esta nación, como lo hemos visto a la luz de las Escrituras, sino que cuando el rey, dice la Escritura, es temeroso de Dios, toda la nación
está bajo la bendición del Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios, bendito sea nuestro Rey Todopoderoso. Todo el pueblo adoraba, gloria a Dios. Imagínense el cuadro, imagínense cómo estaba la gente, hermanos, la multitud ahí, el pueblo con hambre, ya tanto tiempo sin adorar a Dios. Había corazones que sí adoraban al Rey de Gloria, pero les impedían. Pero ahora, ya con las puertas abiertas, ya no había ningún impedimento de que este pueblo se consagrara. Tanto contentos que estaban, que dice la palabra del Señor, que hasta que se consumió el holocausto, hasta entonces dice la Biblia que dejaron de tocar, de cantar los instrumentos, y duró mucho. Imagínense cuánto tiempo estuvieron cantando alabanzas con los instrumentos, dice, del rey David, adorando al Rey de Gloria. Allá estaba en el altar de bronce, en el altar del holocausto, allí estaban los animales sacrificados, allí estaban consumiéndose. En lo que se consumía el holocausto, el pueblo de Dios y el grupo de alabanza adorando al Dios vivo y verdadero, hasta que se terminó la alabanza, gloria a Dios, hasta que se terminó el holocausto. Versículo 30. Sí se imagina el cuadro, ¿verdad? El momento. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron, ¿con qué? Con gran, no nomás alegría, con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso es humillarse delante de Dios, eso es tomarlo en cuenta, en el nombre de Jesús. Y luego habla en el versículo 32, que fue el número de los holocaustos que trajo la congregación. ¿Cuántos trajo? 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo por el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes, ¿y cuánto? 3,000 ovejas. Eso, como le digo, ya lo trajo el pueblo. Después, ya en siguientes versículos sale que trajeron más, porque el pueblo estaba agradecido con Dios. Cuando tú estás agradecido con Dios, limpias tu templo, cantas alabanzas al Señor, las ofrendas, que también lo he dicho muchas veces porque está en la Biblia, que el libro de Levítico dice que a causa de las ofrendas te acercas más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que lo entendió, como dice, lo entendió, pero así dice la Biblia. Por la ofrenda yo me acerco a Dios. Aleluya. Está escrito. Bendito sea nuestro Señor. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria al que vive por toda la eternidad. La palabra de Dios dice que, sigue diciendo, perdón, ¿en cuál nos quedamos, mis amados hermanos? Que se alegró toda la congregación. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Dice la palabra del rey que desde los tiempos de Salomón no había habido cosa semejante en Jerusalén. Ya habían pasado muchos reyes, pero desde el tiempo de Salomón, cuando él inauguró el templo, no había habido cosa semejante hasta que vino el rey Ezequías. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos rápidamente, mis amados hermanos, porque esta es una historia muy larga. Hay varios capítulos que están dedicados a este rey Ezequías. Vaya ahí mismo, el versículo 34. Amén. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse. Quiere decir que fueron los primeros que se santificaron, los levitas, y después los sacerdotes. Amén, hermanos.
pero como le digo, son los únicos autorizados para ministrar las cosas de Dios, las cosas del santuario. No nada más fulano tiene carisma, mira, tiene palabra, ponlo de líder. Mira cómo tiene gente. No, no es así. Es al que se santifica, al que se consagra, al que Dios llama. ¿Cuántos dicen amén? Al que Dios escoge, no al que escoge el hombre. Es al que Dios escoge. Aleluya. Gloria a Dios. El versículo 35 dice que así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. O sea, ya los cultos, domingos, martes, jueves, ya quedó restablecido. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Sí, él quería que rápido ya se restableciera el culto. Y dice que Ezequías se humilló, se inclinó al rostro y le dio gracias a Dios, porque Dios mismo preparó al pueblo para que vinieran a la casa de Jehová a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, al que es, al que era y al que ha de venir. Gloria a Dios. Y ya que pasó esto, mire lo que siguió haciendo Ezequías. No se conformó, dijo, no, pues ya estamos bien. Mire lo que dice el versículo 30, perdón, el capítulo 31. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, acuérdense, por los dos reinos, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová. ¿Para qué? Para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Dice que envió mensajeros a los dos reinos, a la del norte y a la del sur, hasta donde estaban todas las tribus. Sabemos que la tribu de Gad era la más lejana. Todas las tribus que fueron repartidas en los tiempos de Josué, allí él mandó pregonar, dice, mandó anunciar. Todo este capítulo está dedicado a que él quería que toda la gente, todos los dos reinos vinieran a Jerusalén a adorar al Rey bien amado. Aquí él solamente lo hizo, dice, rápidamente. Solamente él y Jerusalén y los de su reino, pero él quería que los otras tribus también vinieran a la casa de Jehová y a celebrar la Pascua, que tampoco se había celebrado, sino desde los tiempos también de Salomón. Pasaron otros reyes y no celebraron la Pascua, que era por estatuto perpetuo, que tenían que hacerlo, era un mandamiento divino, y no celebraron la Pascua hasta los tiempos de Ezequías. Él empezó a reformar todo lo concerniente a nuestro Dios Todopoderoso. Empezó a enderezar su camino y los caminos del pueblo. Él se preocupó mucho por el pueblo, para que el pueblo adorara a Dios y ya no viniera esa ira de Jehová sobre la tierra de Jerusalén, hermanos, sobre los dos reinos, porque ya vimos las consecuencias que viene la ira de Jehová. No lo tomaron en cuenta, pero cuando tú lo tomas en cuenta, vienen los resultados, vienen las bendiciones del Rey Todopoderoso. Cuando tú lo tomas en cuenta, entonces vienen las bendiciones. Cuando te consagras, cuando le entregas toda tu vida al Señor, las bendiciones te van a alcanzar. Ciertamente dice 28:1 de Deuteronomio, que si obedecieres los mandamientos, los estatutos de tu Dios, las bendiciones te alcanzarán, te van a alcanzar. Y también dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dios te manda una bendición, que todo lo que tú hagas, todo tu ser es bendito. ¿Cuántos dicen amén? Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esas son las bendiciones que Dios nos da para la gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? También dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Esos son los beneficios que adquirimos, las bendiciones a causa de la obediencia. Es por bien de nosotros mismos. El rey Ezequías, él quería que todo el pueblo, toda la nación fuera bendecida. ¿Cuál era la clave? Adorar al Dios vivo y verdadero. A no adorar a los Baales, a no adorar a otros dioses,
a no ofrecer holocaustos a otros dioses, sino al único y Dios vivo y verdadero. Amén. A celebrar la Pascua. Gloria a Dios. Versículo 6, 36. Vamos rápido, hermanos. 36 de Segundo de Crónicas. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, y como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha dado de la mano de los reyes de Asiria. Los correos son los anunciadores. Ellos iban a caballo, ellos iban gritando: vuélvanse a Jehová, tienen una invitación, vayan a adorar al templo del gran rey que está en Jerusalén. Esa era la invitación para todo el reino. Y miren lo que dice: no seáis como vuestros padres, versículo 7, y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como ustedes ven. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestro padre. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvieren a él. ¿Verdad? Esa era la orden, eso era lo que iban diciendo los correos. Pero sigue diciendo la escritura: lamentable, tristemente, como ya se habían acostumbrado a lo malo, ya no querían nada con Dios, ya el mundo los había absorbido. No a todos, pero más adelante dice que se burlaban, así como ahora, en este tiempo hay gente, hay burladores que se burlan del evangelio, se burlan de los hermanos. Una vez un primo mío se estaba burlando de mí, que ay, que aleluya, el hermanito, y mira, la Biblia habla de ti. Le dije: ¿qué? Sí, le digo, la Biblia habla que en los últimos días va a haber burladores que se burlan de las cosas de Dios, o que no quieren nada con Dios, que tienen indiferencia con las cosas del Señor, no quieren saber nada de Dios. Les dices y no quieren vivir su vida pensando que todo va a permanecer igual. Nada permanece igual, todo va a haber cambios, y vienen unos cambios difíciles para toda la humanidad en este tiempo. Es tiempo de buscar a Dios. Amén. Es tiempo de volvernos con todo nuestro corazón al Dios vivo y verdadero. Amén. Porque Él es clemente y misericordioso. Fíjese el versículo 10. 30:10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, imagínense, por la tierra de Efraín, Manasés hasta Zabulón, mas se reían. ¿Y qué dice? Burlaban. No todos fueron, pero aún así se celebró la Pascua. Aunque otros no quieran, tú y yo sí queremos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque otros lo niegan, aunque otros se burlen y digan: no, yo no quiero nada con Dios, con los hermanos, con Dios, no quiero nada. Tú y yo sí queremos. ¿Cuántos dicen amén? Que después sigue diciendo que sí se celebró la Pascua y que hubo una gran multitud, más que cuando abrieron el templo. Mucho más gente vino a Jerusalén a celebrar la Pascua. Ezequías era un rey que Dios escogió para reformar todo lo que concierne a las cosas de Dios, para que volviera el ser humano a adorar al Rey de Gloria, a consagrarse, a limpiarse de toda inmundicia, a no estar contaminado con el mundo. La palabra de Dios nos dice el apóstol Juan: hijitos, mire qué bonito nos habla: hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Santo de la gloria.
30:13. Y se reunió en Jerusalén, ¿cuánto? Mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. Esta es la Pascua. En el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Todo lo que el padre de Ezequías, el rey Acaz, había hecho, todo lo que no pudieron en la primera vez, aquí ya todo sacaron para que hubiera una gran limpieza allá en Jerusalén, no solamente en el templo, sino en todo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios, bendito sea el Señor, Santo de la gloria. Versículo, capítulo 31. ¿Ya lo tenemos? Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron todo lo que había en los montes, estatuas, destruyeron las imágenes de acera, derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Cuando ya regresaron de celebrar la Pascua, todo lo que había en los montes, que sacrificaban a los Baales, que sacrificaban debajo de los árboles, los lugares altos, esto ya lo hizo el pueblo por el celo de Dios. Quitó todo eso limpiando el territorio. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo tenemos que limpiar nuestro territorio. Ahora pues ya no se los vamos a quitar físicamente, sino por medio de la oración, por medio de la intercesión. Tú y yo podemos nulificar todo poder del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Después, otra cosa que hizo Ezequías, dice la palabra del Señor que todavía estaba la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. Mire cuántas generaciones habían pasado y la gente seguía adorando a la serpiente de bronce. ¿Qué hizo Ezequías? Lo que hizo Ezequías dice, no, esta gente ya está idolatrizando a la serpiente. Como sabían la historia, que cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el pueblo dice que todos los que se inclinaban a las serpientes, ya aunque les mordiera, ya las venenosas, esas serpientes, ya no les iban a hacer nada, ya era algo sobrenatural. Pero Dios lo hizo en ese momento, en ese tiempo solamente, pero ellos seguían conservando esa serpiente y la seguían adorando. Y dijo Ezequías, ¿qué es eso? Ya están adorando a la serpiente, ya no están adorando al Dios vivo y verdadero. Lo que hizo, dice que la hizo polvo también. La hizo polvo, porque la Biblia dice, el rey Jehová, él mismo lo dice, la palabra de Dios en capítulo 42 del libro de Isaías, dice, yo soy único, fuera de mí no hay otro Dios. Él es el único merecedor de toda alabanza, digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración. Él es único. Fuera de mí, dice, no hay otro Dios. No hay otro. Para no adorar amuletos, con mi amuletito aquí me va a ir bien. Es lo que dice mucha gente. Con adorar eso, con hacer esto, o con decir esta oración, ya mecánicamente, ya no. Es una consagración al Señor. Amén. Tus oraciones ya no tienen que ser ya que ya te las aprendiste y la vuelvo a repetir otra vez. No caigamos, dice la Biblia, en vanas repeticiones, sino que en el nombre de Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo te va a dar palabra viva, palabra nueva, porque tu situación es muy diferente a la de otro. Amén. Así que a Dios, a cada uno le da diferente. Amén, mis amados hermanos. Cuando dicen amén. Así que ya la serpiente de bronce la hizo polvo y también la fue tirada ahí al torrente de Cedrón, que se la llevara al agua, y para que la gente ya no volviera a esa idolatría y todo lo que hizo, fíjese, reformó
el templo, los cultos a nuestro Dios. Reformó otra vez la Pascua, celebró otra vez la Pascua. Y ahora quitó la serpiente de bronce, porque ya ve la gente, mucha gente rebeldía, pues no todos, ¿no? Pero siempre va a haber gente, él quería limpiar todo su territorio. Amén. Pero, pues ¿sabe por qué? Porque a causa de la desobediencia habían venido ejércitos a invadir al pueblo de Dios. Se habían llevado cautivos a los guerreros, se habían llevado cautivos a las mujeres, se habían llevado a los niños cautivos por causa de la desobediencia. Por eso él dijo, vamos a volvernos a nuestro Dios, para que ya se aparte la ira de Dios. Y entonces dice que vino otra vez de Babilonia, de allí, del rey de Asiria, vino un tal Sennacherib, vino a invadir otra vez a Judá. O sea que el enemigo no descansa, pero ya la situación era diferente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Él pensó encontrar otra vez, como ya el reino del norte ya se habían llevado a la mayoría, ahora iba a invadir el reino del sur, donde estaba Ezequías. O sea que el enemigo venía con unas intenciones de llevarse cautivos también a las mujeres, a los niños, y hacerlos esclavos. Hasta el tiempo del rey Ezequías estaban pagando tributo, estaban pagando impuesto al rey de Asiria. Y la Biblia dice que el rey de Ezequías se negó y dijo, no, mi pueblo no tiene por qué estar esclavizado pagando impuestos, pagando tributos a otros reyes, porque esa era la encomienda, eso era el acuerdo, que no los iban a molestar, pero que estuvieran pagando impuestos. Y lo que hizo Ezequías fue negarse, y que el rey de Asiria mandó a este rey Sennacherib. Aquí lo registra en el capítulo 32. Capítulo 32:1 dice, después de estas cosas, de todo lo que hizo Ezequías y de esta fidelidad, diga fidelidad. ¿Se da cuenta que tú estás haciendo lo recto y de repente viene el enemigo? Por eso digo, el enemigo no descansa. Él estaba haciendo lo correcto, porque habla de fidelidad. Gente que se consagra, gente que está sometida a Dios y le viene una calamidad y le viene otra, porque el enemigo lo que quiere destruir es lo que se está consagrando a Dios. El que no se consagra, pues lo ve, esta es mi molestias me da, pero el que se está consagrando sabe que le va a causar muchos males, pero como tú y yo no tenemos miedo, no hay temor, porque sabemos que es más grande el que está con nosotros. Sabemos que Él es el que pelea nuestras batallas. Sabemos que estamos bajo la cobertura divina. Lo mismo pasó con este rey Ezequías. Él tenía una confianza plena en Dios. Sabía que venía Sennacherib con todo su ejército a invadir Judá, a invadir su territorio. Pero aquí ya no se iban a enfrentar con el rey, se iban a enfrentarse con Jehová de los ejércitos, porque era un hombre y el pueblo estaban consagrados a Dios. Dicen amén. Versículo, dice la escritura que vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después con ánimo, diga ánimo, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo, la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Lo primero que hizo fue tomar consejo, primero con los hombres de Dios. Después dice con sus valientes, con su ejército. Primero fue a las cosas divinas, porque acuérdese que era un líder de una nación, no solamente en lo religioso, sino también es en lo político.
Amén. ¿Cuántos dicen amén? O sea que la política y lo religioso, él primero fue con los que estaban consagrados a Dios, después con los valientes a tomar consejo. Ya viene Sennacherib, viene a invadir, nos quiere conquistarnos. ¿Qué vamos a hacer? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No porque era el rey, hacía lo que quería, ¿verdad? Sino que pedía consejo. ¿Cuántos dicen amén? El punto es que aquí en el versículo 20, busca el versículo 20, ahí aparece ya el profeta Isaías, más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós. ¿Qué hicieron? Oraron por eso y clamaron al cielo. El hijo, la hija de Dios, sabe que cuando viene un problema, de rodillas es que se ganan las batallas. De rodillas. Aquí está el Espíritu Santo de Dios hablando al pueblo. De rodillas se ganan las batallas. Aquí está el ejemplo, hermanos, que de rodillas, ¿cómo se ganan las batallas? Por imposible que veamos nuestros ojos naturales. Si ya estaban amenazados. Mire lo que dice, regreses al versículo 14. Porque este rey venía con Sennacherib venía con una jactancia, con una soberbia, que él decía, hemos venido conquistando todas las naciones, sus dioses de ellos no les ayudaron. ¿Ustedes quiénes creen que son para que su Dios les ayude? Tenemos un ejército poderoso, nadie nos puede hacer frente, ya venimos conquistando todo. Ya unas amenazas que traían, venimos conquistando todo, donde vamos pasando, vamos arrasando. Así le dijo, donde vamos pasando, allí arrasamos. Y tú, Ezequías, ¿quién crees que eres? ¿Quién cree tu Dios? No te va a poder librar. Mejor ríndanse, ríndanse. Esa es la voz del enemigo. Cuando ya no quiere que sigas, cuando ya no quiere que perseveres, te dice, mejor ríndete. Ya, ¿para qué vas a la iglesia? No pasa nada. Mira, no, el pensamiento luego el pensamiento, mis hermanos. No, ya, ¿para qué, hombre? Ya viste que no, ni menos, ya ves, ni te tratan bien, ni te saludan bien, ni nada. El enemigo taladrando el pensamiento. Eso es lo que está haciendo aquí. Fíjese el versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Aquí sacó Dios con D minúsculo, ¿eh? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Esa es una jactancia. Se lo están diciendo a Ezequías. Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Ya me imagino, y todo. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. ¿Y se da cuenta que ya dice que es siervo de Dios? Ezequías, además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. O sea que él ya estaba seguro. Sennacherib estaba seguro que iba a ganar, que iba a conquistar. Pero vino el versículo 18 que nos dice, y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles, atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Miren las amenazas para espantarlos, para atemorizarlos. Fue lo que hizo Goliat con David. Primero lo quiso espantar, lo quiso atemorizar, porque cuando venía David caminando, le dijo, tus carnes van a ser para que las coman las aves del cielo, así jactándose. Pero David
lleno del Espíritu Santo, él mismo dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a blasfemar contra el Dios de los escuadrones de Israel? Denle la gloria al Señor, hermanos, aleluya. Así estaba Sennacherib. ¿Quién es este incircunciso? Lo primero que hicieron, porque dice que le mandaron cartas a Ezequías con todas esas amenazas. Después vamos a ver que esas cartas, Ezequías, esas cartas que venían del enemigo, las puso en el altar. Son las peticiones que tú y yo ponemos cuando hay enfermedad, cuando alguien está pasando por aflicción, por problemas, escribimos la petición. Es bíblico traer las cartas, las peticiones al altar de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Esas son unas enseñanzas, mis amados hermanos, tan poderosas que lo primero que debemos de hacer es orar, humillarnos delante de Dios. Mira, Señor, este problema. Mira a esta persona que me está causando males. Escríbale y tráigala aquí. Fulana de tal me hace esto. Y Dios va a tomar control de esa persona. Y el que cae en las manos de Dios, cuidado, hermanos. ¿Quién dice? No te dice, no os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, dice el Señor. Cuando dicen amén, yo daré el pago. Denle la gloria al Señor, hermanos. Aleluya. Esta historia también la relata el libro de Isaías en su capítulo 37. Y quiero que abran la bendita palabra del Señor, cómo Dios peleó por su pueblo, porque vio que su pueblo estaba consagrado a Él. Amén, hermanos. Cuando tú eres recto delante de Dios, Él promete pelear tus batallas. Amén. No va a necesidad de que muevas una mano, un dedo. No, Él va a pelear tus batallas. Porque estamos en un reino espiritual. Amén. Que es más que el reino físico. El reino espiritual le gana al reino físico. Que lo entendamos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Rey. Capítulo 37, 1. Dice: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. ¿A dónde fue primero? A la iglesia, al templo. Allí fue ya en humillación. El cilicio era una forma como los costales roñosos, así que se quitaban sus ropas reales y en señal de humillación se hacían vestidos con esos costales que había antes, que son de isle, de maguey, para que estuvieran incómodos. Es una señal de humillación. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Semna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, día de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, el cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Ahí vino el profeta de Dios. No tengas miedo, Ezequías. Yo estoy contigo. Esta gente vino a blasfemar en contra mía, dice el Señor. Así está hablando el profeta de parte de Dios. Han venido a hablar mal de mí, a blasfemar de mí, pero yo lo voy a hacer a que se vuelvan. Amén. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Pase al versículo 10.
Y aquí siguen las amenazas. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron. Y la pregunta: ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? Y ahí dice los nombres ahí. Luego habla de todos los reyes. ¿Dónde están esos reyes que eran tan famosos? Ahí ya los destruimos. Y versículo 14, al que quiero llegar, dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová. ¿Y dónde las extendió? Delante de Jehová. Si usted tiene una petición, por imposible que sea, escríbala, tráigala al altar de Dios. El Señor es bíblico, hermanos. Esto no es religiosidad ni fanatismo, está en la Biblia. Amén, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Para cerrar, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor. Pásese al versículo 36. Es una historia hermosa que usted la puede leer en su casa. Yo sé que Dios le va a mostrar más cosas que no se hablaron aquí. Si usted tiene ese anhelo, ese deseo, lo va a hacer. Si quiere que Dios pelee sus batallas. Amén. Gloria a Dios. Versículo 37. 37, perdón. Capítulo 37, versículo 36. Bueno, el 35, porque ahí es Dios hablando. ¿Ya lo tiene, 35? Es Dios hablando, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. ¿Por qué dice? Por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Mire, un solo ángel mató a todo un ejército. Imagínense una legión de ángeles. La palabra de Dios nos dice para ti y para mí que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a dar alegría. Porque la Biblia dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y luego viene la promesa, que el ángel acampa alrededor de nosotros. Un solo ángel mató a 185,000. ¿Podrá con tus enemigos? ¿Podrá con la enfermedad? ¿Podrá con la economía? ¿Podrá con la angustia, la depresión? Claro, un solo ángel. ¿Cuál es la clave? Dígale al que está a su lado: la obediencia. La obediencia es la clave. Mire qué historias tan hermosas. Y se cumplió lo que dice la palabra del Señor. Regrésense al versículo 29. Allá está algo poderoso también. 37, 29. Dios hablando. Ahí mismo estábamos, el mismo capítulo, versículo 29. ¿Ya lo tiene? Dice, está hablando contra Sennacherib. Está hablando Dios. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Ahí es Dios hablándole a Sennacherib. Dios diciendo: ¿quién se cree que puede hacer con mi pueblo lo que él quiera? Si el pueblo es mío, son mis ovejas, yo las amo, yo las quiero. ¿Cuánto dicen amén? Voy a poner un gancho en tu nariz y vas a andar por donde yo quiero que andes. En el nombre de Jesús. Es una protección divina, mis amados. Veo que unos como que ni se alegran. Así, no están. Este es motivo de alegría, de gozo. Al enemigo Dios le va a poner un gancho en su nariz como a los bueyes. Así se lo va a poner. Un garfio en su nariz, un gancho. Va a andar por donde vas a andar por donde yo quiero que andes. Deja a mi pueblo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen esa confianza plena en el Rey de Gloria? Esa protección divina.
que no necesitan otros dioses, no necesitan de amuletos ni nada, de nada, sino que solamente confiando en el Dios vivo y verdadero. Póngase de pie, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Qué historias, ¿verdad? Qué historias tan hermosas que aparecen en la bendita palabra y que también también es para nosotros, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo. Solo que en esta generación Dios nos escogió para que fuéramos su remanente, para que fuéramos sus hijos. Amén, hermanos. Lo que pasó con Ezequías puede pasar contigo, conmigo, con mi familia. Dios nos va a librar, estamos en las manos de Dios. Desde que creíste en el Cristo de la gloria, entregaste tu vida a Él, ya todo lo que te suceda ya va a ser por mandato divino, sea bueno, sea malo, como dijo Job. Solo que a veces nos pasa por pruebas para ir formando nuestro carácter. Dios al que ama disciplina, azota al que recibe por hijo. Eso lo debemos de entender, que ya lo que nos suceda ya es porque Dios nos está formando interiormente. Él quiere que alcancemos el carácter de Cristo, que alcancemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos al cielo.